Estimados jóvenes, es un gran gusto poderme comunicar con ustedes a través de este mensaje de video. Lamento no estar personalmente, pero espero poder dejar algunos de los planteamientos que nosotros hemos insistido desde el Instituto Demos deben regir la comunicación y la libertad de expresión. Y quisiera en el futuro, personalmente, poder ahondar con ustedes en un diálogo permanente y constante. Déjenme empezar por plantear un tema. Estos talleres que ustedes empiezan son talleres de comunicación. Comunicación de los jóvenes a través de las nuevas tecnologías. Pues bien, empecemos con comunicación. Comunicación debemos de verlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social de su impacto, pero también, y muy particularmente para nosotros, desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces la comunicación es un elemento técnico. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuál es el mensaje que se comunica? ¿Con qué tecnología lo comunicamos? Desde la perspectiva social es cuál es el impacto que buscamos, quién es el interlocutor o el grupo social al que nos dirigimos, pero especialmente hay que verlo como ejercicio de un derecho humano. Ejercicio de derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque todo nuestro enfoque de la construcción democrática y del uso de la comunicación para la democracia parte de la protección de los derechos humanos como la base de toda democracia. Solo una sociedad democrática puede garantizarle a las personas el pleno goce de los derechos humanos. Y cuando hablamos de comunicación, ¿de qué derechos estamos hablando? Del derecho de libertad de expresión. Libertad de expresión. Este es uno de los derechos fundamentales, de las libertades fundamentales de una sociedad democrática. Porque la libertad de expresión, la posibilidad de decir cada quien lo que piensa, de proponer ideas, de criticar a funcionarios públicos o políticas públicas, o de pedir información, solo una sociedad democrática lo puede tener. La posibilidad de tener una prensa que funcione con libertad, unas y unos periodistas que hagan su profesión sin censura, sin intimidación, que puedan hacer periodismo investigativo en todos los temas, solo una sociedad democrática lo puede dar. Por eso es que nosotros estamos viendo la comunicación desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. Pues bien, hablemos de ese derecho. ¿Dónde se establece ese derecho? ¿Y cómo se establece ese derecho? Ese derecho es parte de los derechos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal. Y ahí en la Declaración Universal de Derechos Humanos está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjense que la Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento más importante que en este periodo histórico tenemos. Surge después de la Segunda Guerra Mundial y como producto del genocidio, del holocausto y de las atrocidades que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y la Declaración Universal se firmó el 10 de diciembre de 1948. Entonces, desde el 10 de diciembre, la guerra terminó en el 45, y ya en el 48 surge entonces esta Declaración Universal que establece los derechos fundamentales que tenemos hoy en día reconocidos en otros instrumentos. Después de la Declaración Universal se suscribió el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Este es un documento de Naciones Unidas. Hay dos pactos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el otro pacto que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y estos dos pactos fue para desarrollar aún más la Declaración Universal. En este pacto, la libertad de expresión está en dos artículos, en el artículo 19, también en el artículo 19 y en el artículo 20, dos artículos de este pacto. Y por último, existe para nosotros en América un instrumento de nuestro continente de derechos humanos, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos está en el artículo 13 de la Convención. Ahora uno diría, ¿y será que son iguales estos artículos? Sí, en principio sí. Las palabras pueden cambiar un poquito, pero lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal es igual a lo que plantea el 19 y 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y es igual a lo que plantea el artículo 13 de la Convención Americana. Por eso es que siempre decimos que todos los derechos humanos se parecen, están todos concebidos de la misma manera, y por eso es que decimos que los derechos humanos son universales, porque tienen que ser iguales en todas partes. Así como tenemos una convención americana, existe una convención en África, y existe una declaración europea de derechos humanos. Entonces es importante que conozcamos que todos los derechos humanos están inspirados todos en la Declaración Universal, y por eso es que se van haciendo instrumentos. Pero un tema muy importante, que muchas veces la gente no quiere reconocer en Guatemala, gente que quiere criticar a los derechos humanos y que no está de acuerdo, es que la libertad de expresión en Guatemala también es un derecho constitucional. Porque la Constitución de Guatemala también tiene un capítulo que defiende los derechos y garantías, así como los deberes y obligaciones de toda persona en el territorio nacional. Esto es muy importante porque no estamos hablando solo de derechos reconocidos internacionalmente, sino también estamos hablando de un derecho reconocido en nuestra propia legislación interna, en la propia Constitución de Guatemala. Entonces, la libertad de expresión es uno de los elementos más importantes. Y como dijimos antes, la libertad de expresión es la base de toda sociedad democrática. Por eso cuando estudiamos derechos humanos siempre decimos que los derechos humanos son todos iguales entre sí, están todos interrelacionados y son interdependientes. No se pueden separar y dividir. Si hablamos del derecho a la vida, no lo podemos separar del derecho a la alimentación, o del derecho al trabajo, o del derecho al agua potable, o del derecho a la vivienda y a tener un techo. Todo eso es parte del derecho a la vida. Pues lo mismo, si hablamos de las libertades en una sociedad democrática, no podemos separar la libertad de expresión de la libertad de conciencia, de pensamiento, de la libertad de religión, o de la libertad de locomoción y movimiento, o de la libertad de asociación y de reunión. Todas las libertades tienen que entenderse juntas. Pero la libertad de expresión es un derecho especial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a buscar otros derechos, a luchar. Es con nuestra manifestación, nuestra expresión, que nosotros exigimos otros derechos. ¿Y cómo debemos de entender libertad de expresión? Libertad de expresión. La libertad de expresión se ejerce en dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? En una dimensión es el derecho de buscar información. Buscar información. Y en otra dirección es el derecho de expresar información e ideas y opiniones. ¿Por qué las dos dimensiones? Porque si quiero expresar mi pensamiento, si quiero ejercer aquí mi libertad de pensamiento y de opinión, de pensamiento, y expresarlo, necesito por un lado poder buscar información
y por otro lado poder expresar esa información o ideas. Ahora, cuando hablamos de expresar esa información o ideas, ¿cómo la expresamos? ¿Será que es lo que digo de palabra? ¿O será que es lo que digo por escrito? Pues estos documentos de derechos humanos nos hacen ver que la libertad de expresión puede ser a través de la palabra, hablada o escrita, pero puede ser también a través del arte. Puede ser a través del arte expresado en la música, en las artes plásticas, en la pintura. Puede ser expresado a través del teatro, que tiene todas las artes, o puede ser expresado de cualquier forma que nosotros quisiéramos artística, ballet, la danza, cualquier forma. Pero además puede ser expresado a través de las manifestaciones culturales. Todo pueblo, como pueblo, tiene un idioma, una cultura, valores y tradiciones. La expresión del idioma, de la cultura, de los valores y tradiciones de un pueblo son parte de la libertad de expresión. Y por último, la libertad de expresión, esta expresión de ideas se puede hacer a través de medios técnicos, de nuevas tecnologías. Primero se inventó la imprenta, ¿de acuerdo?, para la palabra escrita. Después se inventó el telégrafo. Después se inventó el teléfono. Después se inventó la radio, que ya no necesitaba cables, sino por ondas electromagnéticas. Después la televisión. Y hoy tenemos el internet y la telefonía celular. La humanidad va generando nuevas tecnologías, pero en todas ellas lo que estamos haciendo es expresándonos libremente. Es esa libertad de expresión la que debemos de defender. La libertad de buscar información escrita, hablada, por internet o por cualquier medio, y la posibilidad de expresar información, ideas y opiniones por cualquier medio a nuestra disposición. Esta es la libertad de expresión. Y es eso lo que nosotros ejercemos con la comunicación. Por eso es que cuando empezamos al principio dijimos, bueno, vamos a hablar de comunicación, sí. La comunicación es la parte técnica, pero la comunicación le queremos dar un enfoque de derechos, porque en primer lugar la comunicación debe ser el enfoque de que estamos ejerciendo este derecho de libertad de expresión, buscando información, construyendo pensamiento y expresando nuestro pensamiento y nuestras ideas o nuestra cultura. Esta es la libertad de expresión que queremos. Y yo reitero aquí que solo una sociedad democrática puede garantizar plenamente la libertad de expresión. Y es a través de esta libertad de expresión y las técnicas de comunicación como nosotros defendemos a la democracia y tratamos de mejorar la democracia. Y entonces podemos hacer críticas a las políticas públicas, podemos hacer críticas a las y los funcionarios, o podemos pedir transparencia e información de lo que hacen, cómo se gastan los recursos nacionales, etc. Esto es fundamental para la democracia, y la prensa lo hace en una forma sistemática. Lo puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadana, ciudadano, pero la prensa lo hace en forma sistemática y es el instrumento por el cual nosotros nos mantenemos informados. Bueno, ahora en esta segunda parte, después de que hemos visto la importancia de la libertad de expresión y cómo la comunicación es un ejercicio de un derecho, y le queremos dar el ejercicio de derechos, al igual que, por cierto, hay que decir que la ciudadanía, el participar en nuestro país como ciudadanos, también es el ejercicio de un derecho, que lleva implícita la libertad de expresión, además de el derecho al voto, a participar políticamente, a ser candidato, a votar y a ser electo, dice la Constitución. Pero la libertad de expresión es tal vez el valor más importante de la participación ciudadana. Y yo siempre digo que una sociedad democrática tiene un marco legal democrático, la Constitución, tiene instituciones democráticas que responden al proceso, incluyendo las instituciones electorales como el Tribunal Supremo Electoral, tiene un sistema de votación para cambiar el poder cada cierto tiempo, pero lo más importante de una democracia es la participación ciudadana. Eso es lo que define una democracia. Si la democracia quiere decir el gobierno del pueblo, que es el gobierno del pueblo el que llevamos al poder. La Constitución de Guatemala dice en su
Primer artículo: la soberanía del país, la soberanía nacional radica en el pueblo, quien la delega a los funcionarios electos. Entonces, la gente que está en el poder, ya sea en el poder ejecutivo y especialmente en el organismo legislativo, son los representantes electos por el pueblo. Por consiguiente, deben responder a lo que el pueblo quiere y hacer lo que el pueblo les pide. No se trata de que ellos pueden dar su criterio y están ahí porque se supone que son gente calificada, pero no se puede dar la corrupción o no se puede dar la arbitrariedad como estamos acostumbrados a ver, sino están ahí para defender los intereses de la población. Y por eso la libertad de expresión es tan importante, porque nos permite hacerle ver a los diputados y diputadas qué es lo que el pueblo piensa, o hacerles una crítica, o pedirles información en el acceso a la información. Todo esto es parte de ese ejercicio de la libertad de expresión elemental para la democracia. Pues bien, hoy pasamos a este otro punto, que es el tema de los medios. Dijimos, la comunicación es la forma técnica de trasladar, de diseminar ideas, opiniones, información, ideas y opiniones. Y en esa forma técnica, la mejor forma de que además el pueblo recibe información o se disemina información, es, de las dos dimensiones que mencionamos, es el uso de los medios de comunicación social. Medios de comunicación. Y las nuevas tecnologías, porque algunos son los medios profesionales de comunicación, pero otras son las nuevas tecnologías como el internet o la telefonía celular, con los mensajes o con todo. En los medios de comunicación, uno ve, como decía yo antes, que hay medios escritos, la prensa escrita, que hay medios radiales, a través de las ondas de radio, que hay medios televisivos, que hay medios electrónicos a través de internet, y ahora también hay medios de comunicación social a través de la telefonía celular, que mandan masivamente mensajes a la población, mandan tweets o el uso del tweet. Entonces, los medios de comunicación son un factor muy importante, porque son la forma en que recibe información. Aquí deberíamos de poner recibe información la población. Ahora, como la libertad de pensamiento y de opinión la desarrolla uno mismo, no es importante que estos medios de comunicación no puedan inducir un solo pensamiento, que no nos obliguen a pensar de una sola manera, sino nos permitan que nosotros saquemos las conclusiones. ¿Esto qué quiere decir? Que deben haber medios con diferentes puntos de vista para que yo pueda comparar. Entonces hay un principio para los medios de comunicación que es fundamental en una democracia y que es un principio de libertad de expresión, que es el principio de diversidad y pluralismo. Diversidad y pluralismo. Y pluralismo. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que esto quiere decir? La diversidad tiene que ver con que el pueblo de Guatemala pueda tener diversidad de medios. Para no ser, por ejemplo, si voy a ver periódicos, no solo ver un periódico, sino tener varios periódicos que yo pueda escoger cualquiera. La diversidad en la radio es que puedan haber varios radios y varios tipos de radio. La diversidad en la televisión es lo mismo, o la diversidad de los medios electrónicos. Y el pluralismo tiene que ver con las ideas. Pluralismo de ideas y opiniones. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber monopolios, porque eso implicaría un solo pensamiento. Entonces, para explicarlo más, quiere decir que la diversidad, en el principio de diversidad, quiere decir que yo puedo tener varios
Tipos de medio. Tipos de medios. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden haber monopolios. Entonces yo puedo escoger varios periódicos. Pueden haber periódicos grandes, periódicos regionales. Les pongo un ejemplo. En Guatemala hay periódicos nacionales, como es Prensa Libre, que se distribuye en todos los departamentos. Pero hay periódicos locales, como el Quezalteco, que se distribuye en Quetzaltenango y la zona de Occidente. Esto quiere decir varios medios, varios tipos de medios escritos, varios tipos de periódicos. Pero en la radio y televisión, ¿esto qué quiere decir? Primero, no monopolios. Fíjense que esto es importante. No monopolios. Entonces no importa si uno cambia de canal, uno está viendo el mismo pensamiento. Esto es una violación a la ley. Y es una violación a los derechos humanos porque viola la libertad de expresión. Pero además quiere decir que deben haber varios tipos de medios. Aquí quiere decir que pueden haber medios comerciales, por ejemplo, una radio, una televisión que haga negocio, está bien, que cobren, pero deben haber radios comunitarias que son no lucrativas. Para mí deben haber radios o televisión étnicas, culturales, como se quería hacer con el canal de la Academia de Lenguas Mayas, tener un canal de televisión que fuera para la enseñanza comerciales, comunitarios, étnicos y por último públicos. Quiere decir, pero independientes. Lo de independientes es muy importante. Públicos quiere decir que trabajan con fondos públicos, fondos del Estado, pero que no dependen de ningún partido político que esté en el poder, o no dependen del gobierno central. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Radio Universidad. Radio Universidad es parte de la Universidad de San Carlos y funciona con fondos de la Universidad de San Carlos, son fondos públicos. Por consiguiente, Radio Universidad es un medio público, pero es independiente. La televisión de la Academia de Lenguas Mayas que yo mencioné, la televisión de la Academia de Lenguas Mayas es un medio público porque la Academia es un instituto público, una instancia pública, pero esa sí es independiente. El problema con la televisión que le dieron mi canal es que no quieren darle presupuesto al Congreso, ni quieren que cobre servicios. Entonces hicieron una ficción, porque entonces ni le dan la posibilidad de sobrevivir con presupuesto, ni le dan la posibilidad de cobrar. Entonces, en la ley de Guatemala no existen las radios comunitarias encima de todo. Hay muchas radios comunitarias, pero que sacan su antena y empiezan a difundir y sufren la persecución penal. Pero esto sería una obligación del Estado, de permitir medios comunitarios para que sea la comunidad la que los dirija. En otros países de Centroamérica, por ejemplo en Honduras, la población afrodescendiente, afrohondureña, le dicen a la población garífuna de Honduras, tiene radios étnicas, radios de la población garífuna que transmiten en idioma y que son radios de la comunidad, que no son lucrativas, no son comerciales. Esto es muy importante. Entonces, este es el tema de diversidad de medios. Y por último, tenemos el tema de pluralismo. Por un lado dijimos diversidad, y por otro lado pluralismo. Pluralismo, ¿qué dijimos? Tiene que ver con las ideas. El pluralismo de las ideas, ¿cómo se manifiesta? El pluralismo de las ideas se manifiesta primero, de nuevo, rompiendo monopolios. Volvemos al principio de no monopolios. No pueden haber monopolios, porque si hay monopolios, esto rompe el pluralismo, que vayan varias ideas. La idea es que yo, si leo un periódico, veo ideas distintas a ver otro, o si veo un periódico y oigo una radio, oigo una televisión. En muchos países del mundo, nada de lo que les estoy proponiendo es extraño.
En muchos de los países del mundo es prohibido, por ejemplo, que quienes sean dueños de un canal de televisión sean al mismo tiempo, en el mismo lugar, dueños de un periódico escrito. ¿Por qué? Porque la idea es que entre el periódico escrito y la televisión hay ideas distintas, una cobertura distinta. Este principio es uno que tenemos que insistir, y la ley de Guatemala no lo tiene. Este principio de diversidad y pluralismo es fundamental. La comunicación debe representar las diferentes ideas que hay en un pueblo, máxime que somos un pueblo multicultural y pluriétnico. Este pluralismo es mucho más importante. Bueno, el tercer tema que queríamos ver hoy es el tema de los medios técnicos de comunicación electrónica, de las redes sociales de comunicación. ¿Qué es lo que sucede con la humanidad? Lo que les dije es que la humanidad va evolucionando. Y el artículo 19, desde la Declaración Universal, dice que la libertad de expresión se puede hacer, dijimos, con la palabra oral, la palabra escrita, el arte, los medios técnicos o cualquier otro medio que la persona decida utilizar para comunicarse. Entonces es una belleza, porque lo que estamos defendiendo es la comunicación. La comunicación. Lo importante es que yo estoy trasladando información, ideas y opiniones. Eso es lo importante. ¿Qué medio utilizo? No importa. Entonces, quiere decir que la libertad de expresión se ejerce a través de todos los medios que yo quiera. Y después descubren que esas ondas electromagnéticas se pueden usar todavía más sofisticadamente si el mensaje ya no solo es sonido, sino también el mensaje puede ser imagen. Entonces surge la televisión en blanco y negro, y después la televisión a colores, y así progresivamente va la humanidad avanzando. ¿Qué es lo último que tenemos? Pues el Internet. El Internet se descubrió como un sistema de comunicación. Fíjense que fue una cosa chistosa, porque el Internet era como tener casi una imprenta privada. Era un grupo de científicos que, para intercambiar información entre ellos, inventaron un circuito cerrado. Un circuito cerrado de comunicación, casi como una fotocopiadora, en que yo puedo fotocopiar este documento o escribir un texto, pero en lugar de sacar yo la impresión, le podía mandar a otro amigo para que él lo imprimiera en su impresora. Y él a su vez lo podía mandar al otro, o lo podía mandar yo a 10 colegas. Pero la idea era de intercambio científico, entre poca gente, estaban hablando de 10, 20. Pero empezó a agarrar más velocidad, hasta que a alguno de ellos se le ocurrió: ¿y qué pasa si yo lo subo en una red que lo puede distribuir más masivamente? Y fue cuando en el Internet se descubrió lo que llaman el World Wide Web, el WWW. Este fue el salto tecnológico del Internet, de ser una red cerrada a ser una red abierta. Entonces, a través de esto se empezó a hacer el correo electrónico y los servidores de correo. Entonces uno se podía suscribir a un servidor, y yo puedo estar en Yahoo, en Google o en Microsoft, o puedo tener correo a través de Hotmail o de Gmail o de Yahoo u otros tipos de correo, y empezó a circular esta información. Y entonces incluso se le empezó a poner a la dirección del servidor de muchos países las dos letras finales para identificar al país. Por ejemplo, en Guatemala se termina en .gt por Guatemala. En Brasil se termina .br por Brasil. En Italia se termina .it. Y así, progresivamente, cada país fue haciendo su binomio para que todos los países fueran teniendo su .a. Uno puede usar servidores internacionales que no tienen esto, pero uno puede escoger una dirección que identifica al país de donde uno está transmitiendo. Pues bueno, esta comunicación del Internet revolucionó el mundo por una razón. Si ustedes se ponen a pensar, toda la comunicación anterior salía de una persona que enviaba un mensaje a otra persona o a otro grupo de personas. Pero en todo caso, el mensaje siempre iba en una sola dirección: del comunicador
a los receptores. El Internet no. En el Internet yo mando un mensaje a una o varias personas. Estas pueden en tiempo inmediato contestar, cada una por separado, pero además pueden intercambiar entre sí la información. Entonces se empezó a armar red. Ya no fue una comunicación unilineal, sino multidireccional. Entonces yo puedo ahora subir a una página web una información y 1 millón de gente la puede ver al mismo tiempo en el mundo entero. Esto fue lo que revolucionó el Internet. Entonces el Internet empezó a circular información a mucho más velocidad. Entonces ahí es donde muchos de los medios de comunicación ya existentes, tanto periódicos como radio como televisión, empezaron a sacar su versión en línea. Uno puede en Guatemala ver varios de los periódicos, yo creo que casi todos los periódicos escritos también los puede uno encontrar en Internet. Uno puede encontrar varios de las radios de Guatemala, las puede encontrar en Internet. Puede encontrar varios de los canales de televisión, incluso canales de cable. Salen en el cable que uno está suscrito por televisión, pero también los puede encontrar en Internet. Porque todos empezaron a ver el potencial que tenía de esta distribución masiva. Esto es muy importante. Y empezaron a surgir las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales, ¿qué era? Que yo me junto con un grupo de amigos y hago un club de compartir información. Pero la diferencia es que yo tengo un círculo de información, pero uno de los de este círculo puede además armar otro círculo para otro lado. Y otro de aquí puede armar otro círculo. Y alguna información puede trasladarse de círculo en círculo, si es que uno lo permite. Entonces, de nuevo, estas redes fueron generando, como Facebook y otras, generando una distribución masiva de información. A veces más masiva de lo que la gente quiere, porque vamos a hablar al final de los peligros de la comunicación y del Internet. Pero lo importante es que esto empezó a tener mucho poder entre la gente joven, porque es la que más fácilmente maneja la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Hubo dos ejemplos de dos países árabes, el país de Túnez y el país de Egipto, donde tenían dictadores de muchos años. Túnez tenía 36 años el dictador que se llamaba Ben Ali, y en Egipto tenía 30 años el dictador que se llamaba Mubarak. Y empezaron por diferentes razones, había crisis económica, política, represión, violencia, y los jóvenes empezaron a comunicarse y empezaron pacíficamente a concentrarse en las plazas, en los parques, a manifestar pacíficamente. Y a pesar de que estos dictadores quisieron primero reprimirlos con la policía, usaron camellos, como la gente tenía el Internet, fueron juntando más y más gente y más gente. Al final salió tanta gente a las calles que los gobiernos cayeron, tuvieron que renunciar. Y Ben Ali se fue y Mubarak también. Entonces, demostró la fuerza política para la participación ciudadana que tiene el Internet. ¿Por qué? Porque por primera vez logramos no solo una comunicación masiva de mandar un mensaje, sino además un mensaje que tiene respuesta. O sea, el Internet no solo comunica, organiza. Y eso es tal vez lo diferente a los medios de comunicación. Antes se comunicaba, hoy se comunica y se responde, se convoca, se llama, se organiza. Entonces, este potencial es enorme. Y es esto lo que le ha dado al Internet tanta fuerza. Entonces, el Internet resulta ser el instrumento fundamental para la libertad de expresión, porque primero, en una dimensión, es el elemento fundamental para buscar información de todo tipo. Podemos ver Wikipedia, podemos hacer investigación. Pero segundo, para diseminar información, pero también para organizar. Entonces, la participación ciudadana hoy y el desarrollo, los planes de desarrollo, la información económica, del clima, de todo, hoy se puede obtener a través de Internet. Entonces, es fundamental en un pueblo que la gente joven, especialmente, aprenda a manejar el Internet, pero a manejarlo bien, porque, como decía yo antes, tiene peligros. Pero este es tal vez el mensaje para ustedes hoy, es que el Internet es un instrumento de incidencia, de hacer incidencia política, de poder cambiar políticas públicas, de poder transformar nuestro país, de poder hacer
cosas nuevas, de poder compartir arte, de compartir ideas, de compartir propuestas a través de un medio electrónico rápido, pero implica saberlo usar y saberlo usar bien. Entonces el gran desafío para la juventud de hoy en Centroamérica es cómo comunicarse para el desarrollo, cómo comunicarse para la democracia, cómo comunicarse para la prevención de la violencia, cómo comunicarnos para mantener la paz en nuestra región. Este es el desarrollo, cómo usar la comunicación para el bien y no para el mal. Bueno, por último, queremos hablar de las limitaciones a la libertad de expresión. ¿Por qué queremos hablar de las limitaciones? Uno diría, pues si es un derecho humano no tiene limitaciones. ¿Cómo no? Sí tiene. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto es muy importante, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y las limitaciones de un derecho surgen del respeto a los derechos de otros. Entonces, el ejercicio de mis derechos humanos solo pueden ser limitados cuando yo afecto los derechos de otros. Entonces, muy rápidamente quisiera mencionar, con la libertad de expresión yo puedo decir muchas cosas. Incluso hay cosas que a veces casi sonarían ofensivas y se permite dentro de la libertad de expresión. Pero lo que no se puede hacer es violentar, es cometer un delito, violentar los derechos de otros. Entonces hay varios temas, por ejemplo, que están prohibidos en derechos humanos. Primero, los temas que son delitos graves. Delitos graves. Por ejemplo, como la pornografía infantil. ¿Por qué? Porque proteger a la niñez es una obligación del Estado. Entonces no se puede permitir ni que se elabore pornografía, ni que se disemine por internet, ni por otro medio, ninguno, ni por televisión, ni por medios, revistas, ni por otro medio. Pero además hay la incitación al terrorismo. Esto pasa en muchos países de mucho fundamentalismo religioso. La incitación al genocidio. En Ruanda, por ejemplo, uno de los países que sufrió genocidio recientemente, había una radio, se llamaba la radio Mil Colinas, que incitaba al grupo étnico de los Hutus contra los Tutsis. Y ahí hubo 700,000 muertos en cosa de un mes. Entonces, no es permitido incitación al genocidio. No se puede usar racismo ni discriminación en el lenguaje que provoque violencia. Ahorita vamos a decir. No puede haber incitación a la violencia de cualquier tipo. ¿No? Esto incluye el bullying. Bullying quiere decir el ataque violento a través de los medios, especialmente en internet. Mucho se usa entre niños y niñas en años escolares, en la escolaridad, en las escuelas de primaria o de secundaria. Esto tiene obligación las escuelas y el Estado de prevenir. Estos son malos usos de la comunicación y de la libertad de expresión. Uno de los temas que se menciona siempre, que resume un poco de estos, y estas limitaciones están en el artículo 20 del pacto, bueno, están en el 19 y 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 y 20. Lo divide en tres partes. Dice, no se puede dañar el honor y reputación de personas, reputación de las personas. El segundo, se puede limitar para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas. Y por último, se debe prohibir el discurso del odio, que se llama discurso del odio.
del odio. ¿Qué es lo que quiere decir el discurso del odio? El discurso del odio, dice el artículo 20, es todo mensaje de cualquier tipo que lleve a la incitación, que es la palabra incitación, a la discriminación y violencia contra un grupo humano, un grupo de personas, normalmente por raza, nacionalidad o religión. Acuérdense que esto se escribe después de la Segunda Guerra Mundial, en que hubo persecución por raza contra el pueblo gitano, por ejemplo. Hubo persecución religiosa contra judíos y católicos. Hubo persecución por nacionalidad contra muchos que eran de nacionalidades de fuera del control de los nazis. Pero además hay que agregarle, estos son lo que está en el 20, pero yo le agrego género, opción sexual, discapacidad o edad. ¿Por qué agregar esto? Fíjense que de género. ¿Por qué? Porque hay lugares en que se alimenta la violencia contra la mujer, ¿no? Se ve como algo positivo, se anima, se agita la violencia contra la mujer. El caso de la niña Madala en los países árabes, que fue atacada a balazos porque pedía educación para las niñas. Entonces ahí se incitó a la violencia, que toda niña que pedía educación debía recibir violencia. Esto fue uno de los fenómenos más graves. En el caso de las personas con opción sexual distinta, a uno puede o no gustarle una opción sexual, si una persona es homosexual o no. El problema no es un problema de gusto, el problema es que no por eso yo puedo estar en contra de eso o a favor de la libertad que tiene toda persona de definir su identidad. Pero el problema es que lo que no puedo hacer es incitar a la violencia. Y hay países donde eso genera violencia. Y violencia no se puede incitar contra nadie. Eso es ilegal y no se puede hacer. O aprovecharse de las personas con discapacidad mental y ejercer violencia. Y por último, el tema de la edad. No se puede incitar violencia contra la niñez, ni contra los ancianos, ni contra las personas de la tercera edad. No se puede incitar violencia, punto. Ni discriminación ni violencia. Este es tal vez la prohibición más importante que hemos de entender, que es la prohibición del discurso del odio. Quiere decir, no se puede usar la libertad de expresión para incitar discriminación y violencia contra ningún grupo social, porque en derechos humanos no hay diferencias. No hay diferencias si somos ladinos o indígenas, si somos afrodescendientes o eurodescendientes, si somos de Centroamérica, de África, de Asia o de Oceanía, si somos de origen pobre o de origen rico, si tenemos una ideología u otra, si somos de una nacionalidad u otra. No se puede hacer diferencia. Los derechos humanos se dan porque somos seres humanos. No importa de qué origen, de qué color, de qué religión. Lo importante es que somos seres humanos y por eso tenemos el derecho a tener los mismos derechos. Y en el discurso, en el mensaje, hay que reivindicar esa universalidad, esa igualdad de los derechos para todos. Porque ese es el mensaje principal de la universalidad de los derechos humanos. Y esa es la forma más positiva de usar la comunicación para la prevención de la violencia y para la defensa de la dignidad de toda persona.